cada hermano, hermana, amigo de esta congregación que nos escucha. Enviamos un saludo y bendiciones para todos aquellos que nos escuchan, y más, una doble bendición para todos aquellos que comparten de lo que Dios nos da. Gracias por ser parte de nuestra familia y por sentarse, o donde quiera que vaya, sentarse para escuchar la palabra de Dios y meditarla, y sobre todo estudiarla. Así de que abra su corazón, prepare su corazón para recibir la palabra de Dios. Mientras tanto, nosotros abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 3. Les doy el título de esta predicación, se llama La Segunda Muerte. Como cristianos hemos entendemos de que hay una segunda resurrección y también hay una segunda muerte. Y si usted no lo sabía, hoy lo vamos a aprender, lo vamos a estudiar para llegar al tema al objetivo de este tema. Dice la palabra del Señor como está escrita en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hablemos con el Señor. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, abrir las Escrituras, Señor, y con la revelación de tu Santo Espíritu, Señor, te pedimos, Señor, que nos hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, porque necesitamos de tu palabra, Señor. Venimos como el ciervo brama por las corrientes de agua, así venimos nosotros, Señor, hambrientos y sedientos. Y tu palabra nos menciona: bienaventurados a los hambrientos y sedientos, que seremos saciados de tu justicia. Y todo lo que está escrito en este libro es justicia. Así que te damos gracias, Señor, por permitirnos y por tomar el tiempo, Señor, por convocarnos, Señor, a este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que también hables a los corazones de todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Gracias, Señor, que sabemos que pedimos de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y dijo Jehová, dijo Dios: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Quiere decir, aquí ya nos está hablando de que había una contienda entre el hombre y Dios. Quiere decir que había una separación, porque ciertamente él es carne. Recordemos de que Dios, cuando creó al hombre, sopló aliento de vida, el cual es su espíritu, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Sé que me han escuchado muchas veces, pastor, sí, ya lo sé, muchas veces, pero cada vez que explico esto, entendemos más sobre la esencia del ser humano. Y menciona esto: y ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios nos creó para ser eternos, a todos y cada uno de nosotros. Estoy hablando de la creación. El plan era hacernos eternos. Pero había puesto un mandamiento al hombre, entiéndase nuestro padre Adán y a nuestra madre Eva, de que entendieran de que les puso un límite. Nos dio el libre albedrío, pero en ese libre albedrío Dios puso un límite para que no lo traspasáramos y que obedeciéramos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le amemos voluntariamente. Dios quiere que le obedezcamos voluntariamente. Y la manera que podemos ser probados en nuestra obediencia es cuando estamos siendo tentados a desobedecer. Entonces, si no hubiera puesto ese árbol de la ciencia del bien y del mal, pues hubiera continuado el hombre en su misma naturaleza. Pero recordemos que en el plan divino de Dios, Dios ya tenía inmolado a Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Esto lo entendemos en su atributo de la omnipresencia y omnisapiencia. Y vemos de que el hombre peca y le pone un límite después de que pecó: mas serán sus días 120 años. Para eso tenemos que entender esto. Dios creó al hombre como su máxima creación y le dio potestad de señorearse sobre toda la tierra, los animales de la tierra.
Dice, pero le dio una advertencia diciéndole: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué es esto? El límite que estoy mencionando. Hasta aquí llegarás. Porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Aquí es donde aparece por primera vez en la Biblia la palabra muerte, que si vamos a la raíz de esta palabra significa separación. Se separó. Primeramente el hombre murió espiritualmente, por eso que fue separado, fue separado de Dios. Lo que significa separación espiritualmente. Primero, bueno, tenemos que entender, por si no sabía o si no entendía o no recordaba lo que se le había enseñado, que el hombre pecó y fue destituido, separado de la gloria de Dios, muriendo espiritualmente primero, y después vino la muerte física. A pesar de que desobedecieron a Dios, el hombre y la mujer no murieron al instante físicamente, pero sí eventualmente murieron físicamente. Primero experimentaron la muerte espiritual, en el cual fueron separados de su presencia, siendo expulsados del paraíso. En el capítulo 3, versículo 22 del mismo libro de Génesis dice así: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es uno como nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El estarse alimentando del árbol de la vida iba a mantener su longevidad, como dice la Escritura, para siempre. ¿Por qué? Porque el comer del árbol de la vida es estar extendiendo nuestra vida, donde Dios estaba proveyendo esa savia, ese fruto del cual nos alimenta, del cual habla de que el hombre llegaba a ser eterno. Por eso puso ahí dice, y una espada, después de que fueron expulsados, una espada que rodeaba el jardín para que no entrara el hombre. El hombre tenía longevidad por haber comido del árbol de la vida, o por haber sido los primeros en haber recibido el aliento de Dios. Está esa otra hipótesis, donde Dios sopló el aliento de vida y pues por eso llegaron a vivir muchos años. En el capítulo 5, versículo 4 menciona así: y fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. Entiéndase, Adán, el primer ser humano creado, estaba ahora experimentando la muerte, la separación de su cuerpo, de su alma y su espíritu. Bueno, espiritualmente ya había muerto ahí en el mismo Edén, porque la paga del pecado es muerte, separación. Murió espiritualmente y se vio evidenciado cuando fueron expulsados del paraíso. Ya no iban a tener comunión con Dios. Ahora, vemos cómo eventualmente vino la muerte física, como cada uno de nosotros. Todos nacimos para morir. ¿Sí? ¿Sí sabía eso? ¿Por qué? Porque heredamos esa muerte, el pecado original. Y así más adelante Dios estableció una edad promedio para la existencia del hombre aquí en la tierra. Entiéndase, ¿cuánto dice? 120 años. Cuando una persona vive más de 120 años, bueno, creo que aquí es difícil. A estas alturas hemos escuchado de una persona 100, 105, no sé, no he escuchado yo de 110, 120, no, pues llega barrido, yo creo. Pero es muy difícil de que una persona llegue, porque ya más adelante el estándar de vida, Dios lo rebajó a 70 años. La muerte en sí es dolorosa. Cuando un familiar o un ser querido muere, siempre trae aflicción de alma. No sé si usted ha experimentado la muerte de un ser querido, alguien cercano, porque si le mencionan, no, pues están muriendo 2 millones, 2 millones de personas por el coronavirus. Usted, 2 millones. 2 millones, no los conozco. Pero si ya le afectó directamente a través de un familiar, entonces sí le va a doler.
sí va a experimentar lo que es la muerte de un ser querido. Alguien dijo, la muerte de miles de personas, es una noticia. La muerte de un ser querido, eso sí es una tragedia. Y de hecho, la mayoría nos resistimos a la muerte. Todos, ¿cierto? Todos. ¿Quién anda buscando la muerte? No, pues no. Aunque hay personas que buscan el suicidio, y si Dios pone en el corazón que hablemos de esto, lo hablaremos con argumento bíblico. Todos resistimos a la muerte por instinto de supervivencia. Todos comemos ¿para qué? Para no morir, ¿no es cierto? Todos respiramos para no morir. Cuando nos avientan al agua y que si no sabemos nadar, hacemos lo imposible para sobrevivir, para llegar a la orilla. O sálenme que me estoy ahogando. Cuando nos estamos quemando, gritamos auxilio. El hombre, por instinto de preservación, de supervivencia, busca sobrevivir, busca la vida, porque Dios nos creó para vivir y no para morir. Entiéndase, en el plan original, en la esencia que Dios, como Dios nos creó. Y en esa, por instinto de supervivencia, o porque nos aferramos a la vida y a nuestros seres queridos y a nuestros sueños, o por temores a lo desconocido. Hay un temor a la muerte. Por eso no queremos morir, nos enfermamos y vamos al doctor. Y dicen por ahí los ateos, no entiendo los cristianos, dicen, ay Señor, quiero estar contigo. Y cuando se enferman van al doctor. Bueno, ¿por qué? ¿Es malo? No, porque está ese instinto de supervivencia y que nos aferramos a la vida, porque Dios nos creó para vivir. Entonces, en esa naturaleza del ser humano, y aún así sea ateo o sea como sea, se resiste a morir. Y tenemos, o puede ser de que, o el temor a lo desconocido, es que no sé qué va a pasar el día de mañana. Inclusive los ateos, aunque ellos se aferren a sus dos dioses, como el dios casualidad y el dios tiempo, donde digan, no, es que en una casualidad, pum, una explosión, y a través de millones y millones de años ya estamos aquí. ¿Y qué va a pasar cuando te mueras? Pues no sé, no va a pasar nada, todo se va a acabar. Bueno, qué triste para ellos de que no tengan esperanza, pero para nosotros como cristianos tenemos la esperanza que radica en la resurrección de Cristo Jesús. Y si Él resucitó, Él también nos resucitará. Amén. Él dijo, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere, el que cree, y dice, el que cree no morirá eternamente. Esa es la promesa del Señor. Vemos de que algunos, por ese temor a lo desconocido, tanto es así que unos quieren creer que no hay nada después de la muerte para no rendir cuentas y se engañan a ellos mismos. ¿Por qué? Porque el creer en Dios, eso implica de que me tengo que sujetar a Dios. Pero ellos se engañan a sí mismos. Ateos sin teos es Dios. Ateos. Entonces, pero ¿por qué en lo profundo del ser humano saben en sus conciencias de la existencia de Dios? Hay un conocimiento básico que Dios puso en todo ser humano. Mire lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la impiedad, toda impiedad se revela contra la justicia de Dios. Déjeme se lo leo. Que se revela contra toda injusticia. Déjese lo leo mejor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Dios como creador. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Escuchaste, ateo? No tienes excusa. ¿Por qué? Porque Dios depositó en ti un conocimiento de que tú sabes. Hemos estudiado la palabra de Dios donde
donde hablando que hablamos del aborto, hablábamos de que dice, mi embrión vieron tus ojos. Hay un conocimiento desde que Dios está nos está formando en el vientre de nuestra madre. Desde ahí empieza el conocimiento, desde la concepción. Es algo que yo no se lo puedo explicar, pero con la gracia de Dios vamos a hablar sobre la concepción. No se lo puedo explicar porque yo no estuve en ese laboratorio donde Dios lo creó a usted. Estuve en el laboratorio donde Dios me creó a mí, en el laboratorio divino que era en el vientre de mi madre, así como Dios lo creó a usted en el vientre de su madre. Pero yo no estuve ahí para decir, sí, así lo hizo, mire, tomó esto y tomó esto otro, no. Yo solo sé donde dice la Escritura, y mi embrión vieron tus ojos. Ahora, por eso dice que no tienen excusas, de modo de que, mire lo que dice el versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? A través de la creación. No busque hipótesis, no busque en la biología, es que es por esto, por aquello, no. Vamos a hablar del diseño divino de Dios, la creación perfecta de Dios. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Quiere decir que, mire, a través de las cosas hechas podemos entender las cosas que no se ven. ¿Qué es lo que no se ve? Dios. Amén. Podemos entender a Dios, podemos creerle a Dios a través de lo que no vemos, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, Dios también nos dotó con otro conocimiento, con otra capacidad, donde nos menciona, dice, porque capítulo 2, versículo 12 dice así, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Quiere decir, van a morir. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, entiéndase los que estamos aquí. Dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. La ley que Dios escribió dentro de nosotros. ¿Cuál es esa ley? Bueno, mire lo que dice. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Menciona por qué. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Dónde lo escribió? En el corazón de cada ser humano. ¿Qué escribió o qué hizo? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Nuestra conciencia es la que nos dicta lo bueno y lo malo, ¿cierto? ¿Usted tiene conciencia? A lo mejor media sucia, sí, pero ahí tiene conciencia. Bueno, dígale, Señor, lávame con hisopo. Dice, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, las buenas nuevas, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ser juzgados por la palabra. Amén. Lo que está escrito en la Biblia. Pero dice aquí, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo. Jesús decía, yo no, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra y debajo de las aguas de la tierra. ¿Para qué? Para juzgar al mundo. En el libro de Hechos, Pablo menciona a los atenienses, dice que Dios dio testimonio por haberle levantado de entre los muertos a aquel varón por quien juzgará a todo ser humano. ¿Quién? Jesucristo. Todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Tanto es así que unos quieren creer que no hay nada después de la muerte para no rendir cuentas y se están engañando a sí mismos, porque en lo más profundo de su ser saben en sus conciencias de la existencia de Dios. En Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice así, y de la manera que está establecido para los hombres, quiere decir para todo ser humano, hombre y mujer, que mueran solamente una sola vez y después de esto el juicio.
vea cómo lo estoy llevando a un juicio, que vamos a ser juzgados. Todo ser humano. Sabemos que habrá un juicio donde vamos a rendir cuentas por todas nuestras acciones, querramos o no, creamos o no. Todos vamos a rendirle cuentas. Todos vamos a morir por causa del pecado. A estas alturas de nuestras vidas, todos sabemos de la muerte, ¿cierto? Todos sabemos, y más en esta época. Por eso Dios ponía en mi corazón compartirles de esta serie de la muerte. Pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. ¿Por qué? Porque si prende el televisor a la hora de los noticieros, lo único que va a escuchar o lo que va a abundar en las noticias es que muerte, muerte, muerte. Por el COVID, por lo que sea, pero porque aún así, independientemente de la pandemia que estamos viviendo, la gente sigue muriendo por razones naturales, por causas naturales, o accidentes o descuidos, o como estamos aprendiendo ahorita. También sabemos que no hay una edad específica para recibir la muerte. Ya hemos estado enseñando igual a los jóvenes. No hay una edad. No hay una edad que digas, no, yo hasta que sea viejito entonces me arrepiento. No hay una edad. No juegues con tu eternidad. Y si estás aquí, no es una casualidad. No es una casualidad que haya permitido que tu papá, tu mamá hayan sido los peores pecadores. Y que Dios los haya llamado para el arrepentimiento, para que por causa de eso ahora tú vengas a escuchar la palabra de Dios. Mira todo lo que Dios permitió alrededor de tus circunstancias para Dios hablarte a tu corazón. No resistas, joven. Amén. ¿Jóvenes? Sí, pastor. Pues no, si no quiere, no sé qué. También sabemos que no importa la forma en que muramos, todos vamos a rendir cuentas de nuestras obras en vida. ¿Qué quiere decir esto? No importa de la forma que la persona muera. Puede ser por causa natural, puede ser por negligencia de un doctor, puede ser por la causa que usted me ponga. Iba caminando, cayó algo, se le cayó en la cabeza y como haya sido la muerte, o haya sido una muerte muy dolorosa, una muerte de tal manera que hasta nos sorprendemos. Mire, a veces escuchamos, por ejemplo, hace unos meses escuchamos de la muerte de una soldado. Hicieron, no quiero escucharme sarcástico ni nada, pero hicieron un circo, y sin menospreciar a esta soldado ni nada, pero por la difusión de la noticia, ¿me explico? Pero sin embargo ha habido otras muertes trágicas e injustas también, pero es por la noticia que le dan. Sin embargo, pues bueno, vemos que la injusticia del hombre prevalece el día de hoy. No importa la forma en que muramos, porque aunque digo, puede ser muy doloroso, eso no implica la forma en que muramos no va a determinar nuestra eternidad, hermanos. Entiéndalo. Es que sufrió mucho. ¿Y qué? Porque sufrió mucho ya está en el cielo. No, entiéndalo. Mire, déjeme le digo bien claro, para que entendamos esto. ¿Qué si su papá sufrió una muerte lenta, agonizando ahí en una cama de hospital, sufriendo, y ya porque murió y su estado de muerte, que fue muy lenta y dolorosa, eso no va a determinar que está con el Señor? Como pastor, tengo la responsabilidad y obligación de decirles de que lo único que puede salvar al ser humano de la muerte es Cristo Jesús, el regalo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
Todo radica, hermanos, en creer o no creer. Dios acusa a los incrédulos que nos menciona en Hebreos por su incredulidad, y pone el ejemplo de aquellos hebreos que salieron de la tierra que Dios los sacó de la tierra de Egipto, y ellos se resistieron y no creyeron. Por su incredulidad no entrarán a la tierra prometida, y ya los había librado. Por la incredulidad de muchos, déjeme decirle, muchos cristianos. Pastor, pero ya creyó. Bueno, ¿y por qué crees que está escrito eso ahí? Ahorita lo vamos a estudiar. Está por los que apostataron, por su incredulidad, porque se hicieron cobardes. Lo voy a explicar. Todos vamos a rendir cuentas a rendir cuentas de nuestras obras de nuestra vida. No importa, aún sea la forma más dolorosa de morir, la más injusta humanamente, si no aceptó y creyó en las Escrituras como Juan 3:16 y más, la muerte es solo el principio de una eternidad, de un tormento donde no habrá escapatoria, y todo por su incredulidad. Mire lo que dice. Sé que hasta se lo sabe de memoria, Juan 3:16, pero leamos con entendimiento. Algo que Dios quiere mostrarnos. Yo sé que hasta se lo sabe de memoria, pero mire lo que dice del versículo 14 en adelante. 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y toma un ejemplo del Antiguo Testamento, donde bastó con que Moisés levantara un estandarte, donde hizo una serpiente de bronce, que bronce quiere decir, significa juicio, y que Dios había permitido unas serpientes venenosas, que todo aquel que fuera mordido pues iba a morir irremediablemente. Pero Dios puso ese medio de salvación, que solo al ver y creer, que con solo mirar esa serpiente iban a ser sanados. Y Dios así lo hizo. ¿Por qué? Porque radicaba en creer. Desde el Antiguo Testamento Dios nos dejaba ver a los israelitas y a toda la humanidad de que la salvación iba a venir por fe, por creer. ¿Por qué? Porque ya se había manifestado en la creación, se había manifestado ahí con Adán y Eva, pero dudaron de la palabra de Dios y le creyeron más a una serpiente que habló. Entonces, como no me creyeron cuando les hablé, cuando les dije literalmente, entonces ahora la salvación va a venir por fe. Recuerda cuando Tomás dijo, ahora creo, cuando puso su dedo en su mano y su dedo en su mano y su mano en su costado. Dijo: bienaventurado eres, Tomás, porque tú has visto. Pero más bienaventurados son los que creyeron y no vieron. ¿Por qué? Porque es a través de la fe la salvación. Mire lo que dice el versículo 15, dice: para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué dice mas tenga vida eterna? Es porque no teníamos vida eterna. Teníamos una vida que ya estábamos muertos espiritualmente, y que estábamos condenados a la muerte física tarde que temprano. Sin embargo, aquí nos menciona, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué estaba haciendo? Dios estaba proveyendo el medio de salvación. Mire, sé que esto es algo que usted ya lo sabe, tal vez que eso ya me lo sé, pastor. Mire, no menosprecie la palabra de Dios, porque lo que le trato de enseñar es el principio para donde vamos a llegar. Amén. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Quiere decir que la sentencia ya está dada, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué le había dicho a Adán? Que si comes de este árbol ciertamente morirás. Y todos heredamos la muerte espiritual, la muerte y la muerte física eventualmente. Entonces Dios estaba proveyendo el medio de salvación a través de Cristo Jesús. Dice: porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. El que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Jesús, no Mahoma, no Buda, no María, no Pedro, no Pablo, sino Cristo Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no vienen a la iglesia, para que el pastor no los exponga, no los evidencie con sus acciones. Porque miren, algunos de ustedes aquí tienen a sus hijos, ¿cierto? Y sus hijos, nuestros hijos, dan testimonio de si hemos creído o no. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. ¿Qué significa esto? Venimos a la casa de Dios, la palabra de Dios obra en nuestras vidas y nosotros practicamos la palabra de Dios que está viva y activa dentro de nosotros. No estoy hablando de que seamos perfectos, hermanos, sino que ya no somos los mismos que éramos antes. Amén. Y lo que ahora hacemos, estamos evidenciando, estamos manifestando de que ahora lo que hacemos, lo hacemos en Cristo Jesús. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo Jesús que vive en mí. Porque antes usted no podía venir a la iglesia. Usted estaba esperando que amaneciera, que cantara el gallo 3 veces para irse a curarse la cruda. Amén, varones. Y unas que otras mujeres también. Santo. Sí. Dice la escritura, no hay quien busque a Dios. Dice como caballos que abrían la puerta para salir al pecado. Dice en Romanos capítulo 3. Entonces, así está. Pero ahora lo que hacemos, lo hacemos que en el nombre de Jesús. Usted está aquí evidenciando, ¿cierto? No, usted no quiere ponerse a cuentas con el pastor, usted quiere ponerse a cuentas con Dios, ¿cierto? Porque yo no lo salvé. Yo necesito un Salvador, como dijo la Virgen María. Yo necesito un Salvador. Bueno, así también digo yo necesito un Salvador. Y gracias a Dios por Jesucristo. En el versículo 36 de ese mismo capítulo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él, porque la paga del pecado es muerte. Muy bien. Dios muestra su misericordia a la humanidad en Jesucristo, pero también su justicia. Y su justicia es dar el veredicto justo por el resultado de de las evidencias presentadas delante de un juez justo. Por ejemplo, vamos a tomar el cuadro, una visión de un juzgado, donde está el juez, está el abogado, está la parte acusadora y estamos nosotros en el banquillo de acusados. Y las evidencias, menciona Pablo en Colosenses, que el acta de decretos que estaba en contra de nosotros nos estaba dando testimonio de que éramos culpables. Dice, y vosotros estando muertos, estoy en Colosenses 2:13, dice, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. ¿Por qué? Porque no teníamos vida. Ya leímos donde él vino a darnos vida. También menciona Jesús, dice, él vino a darnos vida y vida en abundancia, y no habla de prosperidad, sino una vida que no teníamos. Dice, de vuestra carne, y nos dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahora, ¿cómo es que nos puede perdonar? Uno dice, pues que creímos. Bueno, el creer es la mitad del camino. La otra parte es arrepentirnos, porque muchos creen. Hasta los demonios creen, dice la escritura, pero no se arrepienten. Entonces, la culminación de nuestra salvación es no solamente creer, no solamente tampoco es arrepentirnos, porque podemos arrepentirnos. Ay, me duele mucho lo que hice, ay, mis hijos, pero seguir el mismo camino. Tiene que haber una conversión.
no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Y lo que hacemos es la evidencia de lo que hacemos, de lo que hemos creído, ¿cierto? Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces sigue diciendo, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. El acta de decretos ya la tenía Satanás como nuestro acusador, que nos estaba condenando, nos estaba acusando. Es que hizo esto, mira que lo que veía, mira lo que decía, mira cómo se comportaba con los demás. Ahí está el acta de decretos, y creo que todos tenemos si fueran los como pergaminos así del mar muerto, daría vuelta hasta todo el pueblo. ¿Me explico? Por los pecados que hemos cometido. Cada día pecamos, hermanos. Y ahí está escrito, ahí está escrito, ahí está escrito. Pero dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Quién anuló esa acta? Cristo Jesús. Cuando antes el veredicto era culpable, y antes de que Dios diera consumazo de un juez justo, Jesús intercede por nosotros como nuestro juez. Quien intercede por nosotros dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tenemos, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros si confesamos nuestros pecados. Si le decimos, es que me duele el pecado que cometí, habla de una confesión de arrepentimiento, no una confesión, es que lo hice, pero pues, ahí aguántame esta y la que sigue. No, tiene que haber un cambio de pensamiento y un cambio de actitud. Entonces, en ese arrepentimiento, dice que Jesús toma el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Quiere decir que el acta de decreto decía culpable, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo es que fuimos salvos? A través de Cristo Jesús, por su muerte expiatoria. Eso es lo que es la justicia de Dios, de que Dios no iba a pasar por alto el pecado del mundo. Y vemos que Dios vació toda su ira en un solo hombre llamado Jesús. Y ese veredicto es dar la justicia, es dar el veredicto justo por el resultado de las evidencias presentadas delante del juez. Y todos éramos culpables. Dice Pablo, no hay justo ni aún uno. Y Dios, como juez justo y soberano, que no tendrá por inocente al culpable, pero tampoco tendrá por culpable al que ha sido declarado justo en Cristo Jesús. La Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Pero también Pablo ahora nos dice en Romanos 5, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. También nos menciona en el capítulo 8 de Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a las obras de la carne. Jesús le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, porque el que es nacido de la carne, carne es. Y el que ha heredado el pecado original. Dice también que la carne no heredará el reino de Dios, pues polvo somos y al polvo volveremos. Pero el que es nacido del Espíritu, el Espíritu de Dios, Espíritu es, una nueva naturaleza tiene, la cual no es voluntad de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios, por haber creído en el unigénito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su obra. Jesús dijo en Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Eso se lo dijo a María y a Marta, a María, donde le dijo, si hubieras estado con nosotros, mi hermano no hubiera muerto. Dijo, yo soy la vida y la resurrección. Dijo, yo sé que mi hermano va a resucitar. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección.
y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta es, ¿creen esto? Aquí está hablando, va a hablar del juicio final, la resurrección y la primera y la segunda muerte. También va a hablar sobre lo que es cómo Dios va a comenzar a hablarnos de su juicio que va a hacer. En Juan capítulo 5, versículo 26 al 29 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿A quién le dio la autoridad? A Jesús. Dice que, y también le dio autoridad de hacer juicio. Jesús mencionaba, dijo, que Dios le había cedido el juicio, que iba a juzgar con justo juicio y que íbamos a ser juzgados por su palabra. Cuando Jesús nos habla de lo que, se lo leo. Dice que todos vamos a ser juzgados por lo que Él ya nos habló. No tenías en mi bosquejo. Todos vamos a ser juzgados por su palabra, por lo que Jesús habló, y vemos de que hemos entendido de que Jesús habló la palabra de su Padre. En Juan capítulo 5, versículo 26 y 29 menciona esto, dice: porque como el Padre tiene vida eterna, es el que leí, en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, también dio autoridad de hacer juicio por cuanto es hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? Dice todos. Todos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Habla de dos resurrecciones. En Mateo capítulo 25, versículo 31 al 33 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí está hablando del juicio final, hermanos. Dice: se sentará en su trono de gloria y serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y después narra cuando menciona los que hicieron, obraron, trabajaron para el Señor. Dice: porque cuando tuve sed me diste agua, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve frío me cobijaste. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, lo hiciste por mí. Pero menciona a los que no lo hicieron, dice, menciona esto: estos irán al infierno. Para esto tenemos que entender la cronología de las dispensaciones. Estamos hablé de la creación. Luego vino el pecado. Después del pecado viene lo que es la humanidad. Después viene el diluvio. Después del diluvio viene la gobernabilidad del hombre. Cuando el hombre se rebela contra Dios, a pesar de que habían experimentado la salvación del diluvio por 8 personas a través de Noé, que había creído y creó el arca, vemos que después viene la gobernabilidad cuando se rebelaron contra Dios e hicieron una torre. Después de ahí viene el pacto de Abraham, cuando Dios llama a Abraham y después hace un pacto con él que a través de su descendencia iba a bendecir a todas las naciones. Después de esto viene lo que fue
la esclavitud en Egipto. Después de esto viene la liberación a través de Moisés para traerles la ley también. Después de la ley ya viene lo que es Cristo Jesús, la dispensación de la gracia. Después de la gracia, algunos van a mencionar la tribulación, algunos van a mencionar el arrebatamiento, y después de esto viene el Armagedón. Después del Armagedón va a venir lo que es donde va a estar Jesús gobernando la tierra por 1000 años, y es donde quiero que lleguemos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. Dice aquí, tengo un encabezado de los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo. Apocalipsis 21. Dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Entienda ese hasta. Hasta es llegar a un tiempo o una distancia. Y aquí habla de un tiempo específico, 1000 años, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Quiere decir que va a ser suelto nuevamente. Dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, con justo juicio, por supuesto. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Habla de los que se quedaron después de la gran tribulación. Dice, los que se quedaron y no experimentaron el arrebatamiento, o se quedaron. Dice, testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ok? Si se fija aquí, vuelve a mencionar otro hasta. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos, y santo el que no tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando viene el arrebatamiento, entiéndase que todos nuestros hermanos en Cristo que han muerto en Cristo van a ser resucitados. Mire, hay 7 resurrecciones, y ahorita no tengo el tiempo para meterme en todo eso porque se las podría narrar, pero quiero llegar a un punto, lo que menciona de estas 2 resurrecciones, que es la esencia de dos resurrecciones. Pero recordemos que hubo otras resurrecciones. Pero aquí está hablando para vida eterna. Aquí está mencionando cuando venga el Señor, la venida del Señor. Cuando habla de el arrebatamiento, habla de que Él va a estar suspendido en las nubes, no va a tocar tierra. En ese momento, hablando de los primeros que van a ser arrebatados son los que cuando se van a abrir las tumbas de los cristianos y van a ascender al cielo, obviamente que con nuestro Señor Jesucristo. Y dice que las almas vienen juntamente con Cristo. Estoy hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Donde dice, viene el Señor Jesucristo con voz de mando, dice, y sus almas con Él. Y si no, se lo dejo de tarea, escúchelo, o léalo, perdón. Entonces, en ese momento van a obtener un cuerpo glorificado,
porque la carne no va a heredar el reino de Dios. Y los que hayamos quedado, si el Señor viene en una hora, ahí se ven, ay, no se creen. No, si el Señor viene en nuestra época, pues en ese momento nosotros vamos a ser arrebatados y vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos para obtener un cuerpo glorificado. Porque en esta carne no podemos ver a Dios, tenemos que entrar en otra dimensión, y esa dimensión podemos verla a través de un cuerpo glorificado. ¿Me explico? Okay. Si no, lean Romanos capítulo 8, 28, y ahí le va a narrar también: a los que llamó, a los que justificó, a estos también glorificó. También menciona de que esa es la primera resurrección. Todos los que esperaron en Cristo, los que ya expliqué que los que murieron en Cristo, los de antes de Cristo, dijo el Señor Jesucristo que menciona que Él viene con las almas con Él. Cuando Él resucitó y fue al Padre, dice que Él iba a ver el fruto de su aflicción. Entiéndase, los que habían muerto o esperado en Cristo Jesús. Recuerde que toda persona que moría iba al Hades o al Seol en el Antiguo Testamento. Pero estaba dividido de tal manera que había un abismo que los de aquí no podían pasar para acá y los de aquí para allá. Entiéndase que se podían ver. Ya explicamos eso sobre la predicación, acuérdate del 2020, donde tomamos la enseñanza de Jesús del rico y Lázaro. Bueno, en esa conversación vemos de que ahí estaban. Cuando muere Jesús, asciende a la profundidad de la tierra y menciona que así como Jonás estuvo en el centro dentro del pez, también Jesús estará en el centro de la tierra por 3 días. Bueno, ahí habla y dice: y les predicó a las almas que estaban ahí. Yo soy el que estaban esperando. Y cuando ascendió, dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Cuando ascendió nuevamente con su Padre, en ese momento se llevó las almas que estaban con Él, que estaban esperando en Él. Y ya todos los demás que habían muerto, ya cuando se cumple la dispensación de la ley y entra la dispensación de la gracia, el primero que entró fue el que estaba a la izquierda. Dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Su alma, su cuerpo sufrió ese proceso de putrefacción, donde su cuerpo pues se hizo polvo. Amén. Ahora se va con el Señor y todas las almas y todos los que estamos en Cristo vamos a la presencia de Dios. Sé que ahorita no es el momento porque se me está yendo el tiempo, pero hay tantas escrituras y esto tengo que ya explicarlo un poquito más, donde Pablo nos enseña que el estar en este cuerpo es estar ausente del Señor. También menciona hay tantas escrituras, mire, llueven las escrituras cuando estudiamos esto. Bueno, esa es lo que es la primera resurrección. Cuando todos nuestros hermanos en Cristo que han muerto van a venir junto al Señor para tomar lo que es de Jesús, los que creyeron en Él, los que creímos en Él. Si yo muero, el Señor va a venir por mí, por mi cuerpo, así que va a ser transformado para obtener un cuerpo glorificado y se va a juntar con mi alma. Si es que yo muero antes de que Él venga, se va a juntar. Entonces ya voy a obtener un cuerpo glorificado. Entonces ya después va a venir lo que es la gran tribulación. Después viene la guerra del Armagedón, donde ahora sí viene Jesús y pone el pie en la tierra. Desde ese momento, porque todas las naciones se van a juntar contra Israel. Amén. Cuando viene contra Israel, en ese momento ya está, dice, y nosotros venimos juntamente con Él para echarle la mano. No porque necesita mano, porque Él con voz, con su propia voz, con su mirada de fuego, acabará con sus enemigos. Pero, y dice que, bueno, vamos a leer, dice: cuando los 1000 años, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión. Bueno, déjeme terminar con esto. Después del Armagedón, Jesús va a reinar por 1000 años. Y ahí es donde vamos a estar nosotros, reinando, porque dice que
serán sacerdotes de Dios y en Cristo, y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes? Pues nosotros, ¿sí? Los que hemos creído en Él. Vamos a estar con Jesús, porque ¿a quién vamos a gobernar? Bueno, entiéndase que el pecado no ha sido exterminado. Va a haber gente que va a existir después de la gran tribulación, después de Armagedón. Ahí va a seguir, porque se va a reinar todavía. Porque nuevamente mencionaba la Escritura que va a ser suelto otra vez Satanás para engañar a las naciones. Vamos a estar en un mundo, en un mundo gobernado por Jesús. Quiere decir, en un gobierno justo, ¿sí? Pero ¿por qué es que más adelante se van a revelar todas las naciones que en 1000 años, imagínense, cuántos no van a nacer? Bueno, en cuanto sea suelto Satanás, va a engañar a las naciones. Pero ¿por qué es que los va a engañar? Bueno, déjeme decirle esto, de que todos deseamos un gobierno justo, ¿cierto? Todas las naciones, en México, en Uruguay, Paraguay, Honduras, Guatemala, donde quiera, todos queremos un gobierno justo. Y para que haya un gobierno justo es solamente con Jesús, ¿cierto? Pero la gente resiste la justicia. Dice, por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Van a ser siendo gobernados por Jesús, sí, pero en cuanto haya la oportunidad de rebelarme, me voy a rebelar. Es la que es esta gente que se va a rebelar contra Jesús. Bueno, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrán a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales son como la arena del mar. ¿Quién es? Pues toda la gente rebelde. ¿Por qué? Porque a pesar de que queremos un gobierno justo, cuando Jesús esté gobernando, nuestra naturaleza pecadora va a decir, no queremos. Entiéndase, la humanidad. No estamos hablando de nosotros ya. ¿Sí me explico? Espero no enredarlos. ¿Por qué? Porque el hombre quiere justicia a mi voluntad. Hazme justicia, Señor. Pero cuando los demás demandan justicia contra nosotros, no, ya no juego. Ya no es justicia para nosotros. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y las ciudades y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para este tiempo, en la batalla de Armagedón, va a ser tomado el falso profeta y el anticristo, y ellos sin juicio, ándele, en carne, al lago de fuego, donde menciona más adelante que no mueren, van a estar ahí por una eternidad. Ahora, también dice que Satanás va a ser echado ahí con los otros que ya lo estaban esperando, el anticristo y lo que es el falso profeta. Versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante de los cuales huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí si se fija, aquí menciona un solo trono, ¿cierto? En el cielo no hay 2 tronos, hay un solo trono. Ahorita Jesús está intercediendo por sus santos, por nosotros, como abogado. Pero llegará el momento en cuanto Dios le diga, juzga con justo juicio. Él se sentará como, nadie puede ver a Dios. Y Jesús es luz inaccesible. Dios es luz inaccesible, y Jesús salió de él. Salí de él y vuelvo a él. Vuelve Jesús y ahora se sienta como juez para juzgar con justo juicio a todo ser humano, a todas las naciones. Menciona aquí, dice, en un versículo 12, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí grandes y pequeños no habla de niños, sino de poderosos, que se sienten grandes, y pequeños puede ser
el albañil, puede ser el criado, puede ser, es de lo que está hablando. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar, a ver, déjame explicar algo más aquí, en este versículo dice: y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Qué es esto? El juicio. El juicio, y dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Okay. Aquí está mencionando de que las personas van a ser juzgadas por sus obras. Déjenme le explico esto. No es para salvación, es para que sean juzgados de acuerdo a la maldad que hicieron. Así como nosotros vamos a recibir galardón por la obra de Dios que hicimos y vamos a ser premiados, así también cuando sea el juicio, ellos van a ser juzgados por sus obras. Imagínense que su hijo de 13, 14 años, que cuando le vino su conciencia, pecó 3, 4 años tal vez, 5 años tal vez. Compárelo con Hitler. ¿Sería justo, sería Dios justo de ponerlo ahí un ladito con Hitler, el cual el cual hizo mucha maldad? De ninguna manera. Por eso van a ser juzgados conforme a sus obras. Está hablando de los grandes, porque nosotros ya no vamos al juicio, lo que vamos al tribunal con Cristo, porque nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Dice: y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Hay otra muerte? Sí. ¿Qué significa muerte? Separación. Van a ser resucitados los de la segunda resurrección. Entiéndase, todos los pecadores, desde Caín, desde todos esos, desde la existencia del ser humano, todos van a ser juzgados por sus obras, y ahora en Cristo Jesús van a ser juzgados por los que creyeron y por los que no creyeron. Ya expliqué de que todo ser humano va a ser juzgado también por el conocimiento que Dios nos dio, pero también van a ser juzgados por la conciencia que Dios puso en nosotros. De modo que nadie tiene excusa. Pastor, pero es que mi primo, él nunca le hablaron de Dios. Tiene su conciencia. Tiene las cosas invisibles y el eterno poder de Dios, que él da testimonio de un Dios creador. Es injusto, es la causa, es la consecuencia del pecado. Dice, esta es la muerte segunda. Van a ser resucitados para escuchar su juicio nada más. La sentencia ya había sido dada. Es como, mire, cuando un juicio se lleva y toman prisionero al que lo encontraron con las evidencias y se está deliberando. Por ejemplo, fue encarcelado, fue condenado culpable. Bueno, déjeme le explico esto para llevarlo al punto de un juicio. Cuando una persona se le ha encontrado todas las evidencias y todo esto, y entonces se le da un juicio. Pero mientras tanto, ¿dónde va a estar? ¿Allá afuera? No, va a estar en la cárcel esperando la sentencia, porque ya fue declarado culpable. Lo demás es la sentencia, y esto es lo que es el juicio final, donde va a escuchar la sentencia. Es que no te encuentro aquí, mijo. A ver, búscale ahí la M, Monsiváis. No está aquí. Entonces van a escuchar la sentencia. Dice, y esta va a ser la segunda muerte. En la primera muerte todavía van a experimentar la presencia de Dios, porque van a ver a Dios delante, van a estar delante de Dios ante el trono blanco. Pero ya lo que es la segunda muerte, donde se va a dar la sentencia, culpable, y dice a dónde los va a echar.
menciona, dice, y los que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Dónde iba a estar Satanás? Ahí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que moraba con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, ponga atención en esa palabra, quiere decir que hay una lucha, ¿cierto? Si no, no tenía sentido que mencionara esa palabra. El que venciere, ¿por qué? Porque hay una lucha dentro de nosotros también. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pastor, pero ya soy salvo. Sí, pero el que guardare, el que reteniere, porque está la alternativa de volvernos para atrás. ¿Ya soy salvo? Sí. ¿Es que Dios me quita la salvación? No, yo no te estoy diciendo eso, que Dios te quita la salvación. Dios es fiel y va a cumplir lo que prometió, pero sigue respetando tu libre albedrío. Tú decides. Si no, no tendría sentido esas palabras: el que permaneciere, el que guardare, retén, guarda, obedece. Porque también lea en todas esas palabras, en todo donde se encuentran esos versículos, esas palabras, esos versículos con esas palabras, después de la advertencia. Porque si no, y Dios sigue diciendo: desde los cielos pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge tú. Escojo la vida, ok, guárdala, reténla, manténla, tú decides. Dice: pero el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, pastor, es que a veces tengo miedo. De ese miedo no está, de ese cobarde no está hablando. De los cobardes son los que cuando ven la lucha, ven la aflicción, ven la tentación, corren a la tentación, corren y desertan, porque todo esto sigue siendo por fe, hermanos. A mí no me han salido alas para volar, no. El que venciere, dice: pero los cobardes e incrédulos. ¿Qué es un incrédulo? Alguien que dejó de creer o que no cree. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto lo van a experimentar todos en la segunda resurrección. Sin embargo, hermanos, también tengo que dejar claro lo que nos enseña Hebreos. En Hebreos, el Señor nos dice, hablando de la incredulidad, y perdón que me estoy extendiendo, pero tengo que aclarar esto, para que no queden palabras mías en el aire. Dios advierte de la incredulidad en Hebreos capítulo 3, versículo 7, y pone un ejemplo del Antiguo Testamento: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo.
Pastor, pero eso es del Antiguo Testamento, pero lo está mencionando en el Nuevo Testamento. Por eso menciona, mirad hermanos, y aquí ya lo hablan los cristianos, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Está la alternativa de apartarse? Sí, lo dice la Biblia. Si no, ¿dónde estaría Demas? Que me está mencionado en la Biblia, que apostató, que desertó de las filas del ejército de Dios. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos príncipes de Cristo, con tal que retengamos. ¿Con tal de qué? Guardemos, retengamos, obedezcamos su palabra. Retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál fue el principio? La que creímos que Dios envió a su Hijo para salvación nuestra. Y dice que permanezcamos, que retengamos. Si no, no tendría sentido estas palabras. Es que ahí quiere decir, no quiere decir, lo está diciendo el Espíritu Santo. Guarda, retén. Sigues estando expuesto a la segunda muerte si caes en la incredulidad. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. También menciona esto. Porque, capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Quiénes son los que experimentamos esto? Nosotros, hermanos, los cristianos, los creyentes. Dice, y recayeron. ¿De quién está hablando? De nosotros los cristianos. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole vituperio. Ya me arrepentí, me bauticé, ya estoy haciendo obras del Señor, estoy predicando, pero un desliz, se cayó, se resbaló. Y ese pecado pierde la comunión. Y eso lo hace apartarse de Dios, amargarse. Ahí se van a amargar. Es que el pastor, es que la congregación, es que los hermanos. ¿Y qué? ¿Tú te crees perfecto, perfecta? Y te apartaste. ¿Y qué pasó? Viene la amargura. Mirad, hermanos, que no crezca una raíz de amargura. Mirad, hermanos, que no dejar, menciona, mirad bien, hermanos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura. Hablo a los amargados y amargadas. Y los veo a todos, para que no, nada más a mí me veo. No, a todos, digo, si son, usted se pone el saco. Si no, usted no está hablando ni de usted, ni se ponga ese saco que no le corresponde. Pero dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Ya te fijaste lo que dijo el pastor? ¿Ya te fijaste? Se me hace que está mal. Mire lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Estoy en Apocalipsis 2:8 y con esto termino. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Lo tiene en paréntesis, quiere decir que somos ricos con sus riquezas en gloria. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte. ¿Qué le está diciendo? ¿A quién le está diciendo? A los cristianos, hermanos. Que Dios va a permitir que algunos de nosotros seamos probados por los de afuera. Dice, sé fiel hasta, otra vez esa palabra, hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las 7 iglesias. Escuchemos, entendamos. El que venciere, nuevamente, el que venciere. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de ser incrédulos. Cabe la posibilidad de ser cobardes o llegar a una cobardía. Por eso menciona, sé firme. Viene vituperio, viene persecución, pero sé firme hasta el fin. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y lo dijo a la iglesia. Amén. Póngase de pie. Todos aquellos que han muerto sin Cristo Jesús, y tal vez ha sido un ser querido tuyo. Yo acabo de experimentar la muerte de un ser querido, mi hermano Francisco, que él, no una vez, muchas veces resistió creer en Dios. No creo, mandito, no creo. Para mí mi Dios es el trabajo. Si no trabajo no como. Bueno, en el mundo hay muchos dioses. Sin embargo, también tengo que ser claro con esto. Si él se arrepintió, aún estando en el lecho de muerte, en su último minuto, también ya lo enseñamos en esta serie, así como el que estuvo crucificado a la izquierda de Jesús, en su último minuto, él se arrepintió y Jesús lo recibió. Hoy mismo estarás conmigo. Pero como yo no sé lo que se gestó en el corazón de mi hermano, no puedo asegurar que él está con el Señor. Pero como no puedo asegurar que está con el Señor, lo único que puedo asegurar es lo que fueron sus obras, y sus obras no eran buenas delante de Dios. Mi esperanza es que él se haya arrepentido. Y le digo esto porque tal vez usted tiene un ser querido que ha muerto, o ve los pasos, ve la carrera de sus hijos, de sus tíos, de sus hermanos, que van derechito al infierno, y usted no le dice nada. Estórbele para que no peque a gusto. Por el amor de Dios, hermanos. Si usted se siente que ya fue librado de la condenación, sigamos adelante, avanzando, predicando las buenas nuevas de salvación. Mire, no le voy a mencionar el nombre de su pariente, pero ya el Espíritu Santo ya le puso una lista. Y tal vez son hasta los que duermen con usted, o la que duerme con usted, o los que duermen bajo su techo, o son sus padres, tal vez. Yo no lo sé, pero todos tenemos a alguien. Nadie puede decir que toda su familia es salva. No, porque ya nos enseña la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, que habrá división. Los enemigos serán aún los de nuestra casa, pero también entendemos de que Dios puede salvarles a través de la predicación del Evangelio. Ni usted ni yo los vamos a convertir. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es compartirles del Evangelio, y Dios hará la obra en ellos. Amén, hermanos. Sientan esa empatía por ellos, ese dolor. Es más, sientan que se están quemando junto con ellos, para que haya un deseo de irles a predicar el Evangelio, hermanos. Incline su rostro. Vamos a hablar con el Señor. Señor, tú nos hablas, Señor, directamente al corazón, Señor, para mostrarnos, Señor, de la vida y la muerte, Señor, y que no nos podemos jactar ni de nuestras obras, ni aún de lo que hemos creído, si es que no vivimos la palabra, Señor.
Perdónanos, Señor, porque te fallamos, Señor. Perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Sabemos de que en ti hay refugio, en ti hay perdón, Señor. Cuando venimos delante de ti reconocemos nuestras faltas, Señor. Y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Queremos mostrar nuestra dependencia de ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, a dar frutos, Señor. Así como un pámpano, Señor, que ha sido injertado en la vid verdadera y que éramos silvestres, pero que ahora por tu gracia nos has injertado para que demos fruto, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso nos exhortas a que permanezcamos en ti, Señor, y que demos fruto, Señor, que evidenciemos, Señor, el fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Ayúdanos, Señor. Estamos en un crecimiento, Señor, y te fallamos, Señor. Todos aquí te fallamos, Señor. Pero necesitamos de ti, Señor. Tú nos has enseñado, Señor, sobre la segunda muerte, Señor. Gracias por habernos librado, Señor. Queremos estar contigo una eternidad, Señor. No solamente por el temor al infierno, o por estar en ese lugar donde no habrá frío, no habrá calor, donde el cordero estará junto con el león, sino porque queremos y anhelamos estar contigo, Señor, como tu esposa, Señor. Porque hemos sido invitados a las bodas del Cordero, y no solamente como espectadores, sino como la novia del Señor, como tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, que nos has limpiado de nuestro pecado, Señor. Nos has vestido con vestiduras blancas y resplandecientes, Señor. Esas que no vemos, Señor, pero es la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, llenas de pureza, Señor. Donde a veces nos ensuciamos, Señor, pero tú nos limpias, Señor, y nos lavas, Señor. Así como lo hiciste con los pies de Pedro, porque se ensuciaba, Señor. Así también, Señor, nos ensuciamos, Señor, y te fallamos, Señor. No tomes en cuenta, Señor, nuestras obras, Señor. Toma en cuenta, Señor, la fe, la dependencia que hemos depositado en ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, Señor, a predicar el Evangelio, Señor. No queremos desertar como cobardes, Señor. Queremos estar al pie del cañón, Señor. Ahí, Señor, en el ejército de Dios. Estar prestos, Señor, presentes para la batalla, Señor, contra el pecado, Señor. No contra las personas que son carne y sangre, sino contra principados y potestades que están detrás de ellos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer el pecado, Señor, que mora dentro de nosotros, Señor. Porque hay una lucha interna, Señor, y también una externa, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y que cada día, Señor, sea evidenciado el poder de Cristo en nosotros. Porque no nos diste un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestros hijos, Señor. Ayuda, Señor, a nuestra esposa, a nuestro esposo, Señor. Ayúdale, Señor. Estórbale, Señor, para que no pequen a gusto, Señor. Para que no pequemos a gusto, Señor, sino que caminemos, Señor, junto contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.